¿En qué piensas cuando escuchas la palabra Apocalipsis? ¿Miedo? ¿Caos? ¿Destrucción? ¿Muerte? Sin embargo, el Apocalipsis trae un mensaje de esperanza y alegría, de amor y paz, salvación y seguridad, redención y nueva oportunidad. Debemos compartir este mensaje a todo el mundo. Te invitamos a que descubramos juntos el mensaje de Dios para este tiempo. Apocalipsis, profecías de esperanza. Hola mis amigos, ¿cómo nos encontramos hoy? Sin duda felices de poder estudiar la palabra de Dios y nuevamente seguir paso a paso lo que Dios desea para nosotros, la gran revelación, las grandes profecías que dejó en el Apocalipsis, a fin de que podamos tener esperanza, podamos tener gozo, enfrentar los problemas de la vida y podamos prepararnos para el encuentro con Jesús. Cuán grande es poder ver y analizar estas cosas. El Apocalipsis dice que Jesús volverá. Y tal vez esto fue puesto en duda muchas veces, con cuántos cuadros de tristeza lo presentaron, como veíamos en la introducción, el Apocalipsis. Sin embargo, la mayor esperanza nos presenta Cristo, Él regresará. Conforme a sus promesas, Él regresará a este mundo para darnos un mundo mejor. Cuando Jesús regrese, todo ojo le verá. Y lo digo así despacio. ¿Por qué? Porque hay muchas doctrinas espurias que Satanás ha inventado. Eres padre de mentira, ya lo vamos a ver enseguida, para torcer las Escrituras y para que no entendamos realmente lo que significa el amor de Dios para con sus hijos. En Apocalipsis capítulo 1, verso 7 leemos: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Texto muy corto, ¿verdad? Un texto sencillo, pero dice muchísimo. Y aquí vienen las nubes el Señor, Él vendrá con esplendor, con gloria. Ya vamos a ver muchos pasajes acerca de esto. Todo ojo le verá, y los que no estén preparados también. O sea, no es que algunos van a ver, otros no, o de diferentes formas y maneras, sino que todo ojo le verá, dice la palabra de Dios, y los que les traspasaron habrán de clamar en ese día tremendo. Y para entender mejor eso vamos a ir leyendo y seguir. La esperanza más gloriosa de los que amamos a Cristo, de aquellos que estemos preparados y nos estemos preparando en esta vida, será realmente, se cumplirá en ese glorioso día que ninguno puede imaginar, lo que el Señor tiene para todos nosotros. Y en este momento debe en nosotros nacer una esperanza de vida eterna. Quisiera, mis amigos, que de veras podamos entender de que la vida no tendría sentido sin realmente esta esperanza gloriosa de la resurrección y de cuando Jesús vuelva en gloria y majestad. Por eso dice allí en Tito 2, 13 y 14 lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Qué notable, dice, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda maldad. No puede haber amor más grande que este. El que es eterno dejó la eternidad para ser nuestro hermano mayor. Se hizo hombre y, por supuesto, Él venció la tumba, como ya conocemos y sabemos, lo hemos dicho en varias ocasiones en este seminario. Que Dios nos bendiga para que entendamos el amor de Dios. Leeremos textos que son bastante dramáticos en algún momento, pero tenemos que comprender que fueron dados por el amor de Dios. Y por el amor de Dios todavía existe este mundo de tinieblas espirituales. No existirá mucho tiempo más. Así lo dice la palabra de Dios. Pero claro, tenemos que prepararnos y gustar aquí del reino de los cielos para que podamos gozarnos por los siglos sin fin de una eternidad. Solo habrá dos grupos en el día cuando Jesús regrese. Allí en Apocalipsis capítulo 6 leemos lo siguiente: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las
peñas de los montes. O sea, aquí está presentando en el libro de Apocalipsis, el Señor revela a Juan a fin de que entendamos, la venida de Cristo será realmente algo pavoroso para los perdidos. Los perdidos habrán de rogar a las peñas que los cubran de la presencia de Dios. El versículo que sigue agrega: Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Imagínense para aquel que conoció la verdad, el que entendió la salvación, porque el Evangelio llegará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En realidad el Señor va a cumplir su promesa y la cumplirá a través de asombrosos milagros. Yo digo así porque junto a los fieles el Señor obrará en forma poderosa. En toda la tierra se escuchará el mensaje que todos anhelan conocer ahora, por supuesto, en esta hora del fin, en la cual nos toca vivir. Pero saben, mis amigos, nunca olvidemos que aquellos que estén perdidos y dirán, todo lo perdí. Será una hora desesperante, todo lo perdí. Desgraciadamente, como vemos en la lámina allí, todo lo dejé a un lado, conocí la verdad, entendí muchas cosas y sin embargo cerré los oídos y no escuché la palabra de Dios, no escuché el mensaje de Dios. Los fieles de todos los tiempos también habrán de exclamar, pero vamos a leer allí en Isaías 25 lo siguiente. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Ya muchos siglos antes que Cristo viniese por primera vez al mundo, el Señor recalca, por eso muchas veces yo he pensado cómo el pueblo hebreo no entendió, teniendo enormes profecías, y los profetas que hablaban tanto del primer advenimiento como del día cuando Jesús regrese para terminar para siempre con el pecado. El Señor va a quitar la afrenta de su pueblo, allí dice el profeta Isaías. La afrenta es el pecado, la desgracia, por nuestras transgresiones, el pecado entró en este mundo y por supuesto, llegamos a ser el laboratorio del universo. El universo ve cómo se desarrolla y los resultados trágicos del pecado. Allí se agrega el versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué grande será cuando Cristo venga acercándose más y más a este mundo. Y los salvados podrán decir, este es nuestro Dios al cual le hemos esperado. Tal vez en esta vida no le encuentras solución a muchas cosas. Cuando vemos, meditamos y pensamos, ¿por qué va mal? Me va mal en esto, en aquello otro. Recordemos que Cristo dijo que ese es el resultado lógico del pecado. Y cuanto más lejos del pecado estemos, aún a Job le pasó estas cosas, que era un fiel patriarca de Dios. Sin embargo, él se preguntaba, estaba siendo puesto a prueba. El universo entero estaba viendo ese cuadro, pero tuvo las fuerzas necesarias para resistir el mal en las horas difíciles que a él le tocó pasar, aún de perderlo todo y de enfermedad, y le parecía que estaba frente a la muerte. Pero el Señor nos consuela. Ya llega ese día asombroso, cuando diréis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estos textos resumen esta realidad. ¡Cuán glorioso! ¡Qué sorprendente advertencia nos hace Jesús! Es bueno que pensemos en esto. Allí en San Mateo 24 el Señor dice algo que pasaría antes de su regreso. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es notable que esto, y ahora se está cumpliendo en nuestros días, vemos por doquier muchas doctrinas y hombres que se dicen ser el Cristo, que tienen los poderes sobrenaturales que Cristo tuvo y aparecen en un lugar, aparecen en otro, pero ¿qué tiene que ver eso? Jesús nos advirtió que aparecerían Cristos falsos, diríamos en pocas palabras. Yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, de manera que esto no será un hecho aislado, y cuanto más nos acerquemos al fin,
aunque estamos al fin de la historia, cuanto más nos acerquemos a ese día glorioso, más pavorosos serán los engaños satánicos. Continúe diciendo en Apocalipsis lo siguiente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Allí San Juan ve en Patmos la última batalla en este mundo cuando Cristo regresa. Satanás no se entregará sino más. En realidad Cristo vendrá como un poderoso rey. Ya vamos a leer algunos pasajes más. Pero el Señor nos habla con claridad que aquí hay poderes que no los hemos estudiado todavía, en el seminario aparecen y vamos a explicarlos con claridad porque la palabra de Dios explica, no porque un servidor les explica, sino que realmente la palabra de Dios. Aquí habla del falso profeta, habla de los espíritus inmundos a manera de rana, señalando y acordándose de las plagas que cayeron sobre Egipto y las cosas terribles, hechos demoníacos, de poderes que Satanás usará para contrarrestar, si fuere posible, a la venida de Cristo mismo. Así es el gran conflicto en el cual nos encontramos. ¿Qué haría Satanás y cuál será su fin? Bueno, aquí vamos a meditar bastante. El apóstol Pablo, allí en 2 Corintios 11, nos dice lo siguiente. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así empezó el pecado, engañó a Eva, transfigurándose en un ángel glorioso, claro, en forma de una serpiente, y la serpiente era gloriosa, en extremo, y la engañó, con poderes sobrenaturales, porque Satanás es un ser que posee mucho poder. Recordemos siempre de que un día fue Lucifer, que ocupaba el lugar más encumbrado en torno al trono de Dios. Ese poder ahora lo ocupa en el mal, para engañar a las naciones en este mundo, y continúa diciendo la palabra de Dios lo siguiente. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Qué notorio. Aquí habla de otro poder. Bueno, en realidad es otro nombre, pero de un poder que iba a crecer de apostasía dentro del cristianismo. De tal forma que realmente Satanás los usaría en la última hora de la historia. Y lo usó, o sea, a través de muchos años, ya vamos a ver algo acerca también de esto, pero a través de muchos años, cientos y siglos, para engañar a un mundo como está hoy. Hoy está engañado, el mundo no entiende la palabra de Dios, no se predica la palabra de Dios. Dios quiera que nos acerquemos a Él, mansos y humildes de corazón, pidiendo al Espíritu de Dios que hable a nuestra mente, que abra nuestro corazón y que de veras entendamos el lenguaje del cielo. El versículo 10 agrega: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. En realidad tú y yo tenemos que decidir, ¿no es así? En este gran conflicto entre el bien y el mal tenemos que decidir entre la verdad eterna de Dios y por supuesto, los engaños satánicos. Satanás está contra Dios. La doctrina satánica va en contra del plan de salvación y contra totalmente del plan de Dios. Satanás es el enemigo acérrimo de la verdad. Ahora aquí, ¿verdad?, habla de ese poder apóstata que llevó al mundo en la esclavitud del pecado, aún con el nombre de cristianismo. Sin embargo, las multitudes estarán engañadas. Pero Dios dice lo siguiente: nadie llegará a estar engañado porque realmente, el que elige el mal, sí. Y cuando Dios dice allí que Dios les envía un poder engañoso, no está hablando de que Dios les manda el mal, no. Cuando el Espíritu Santo de Dios tiene que retirarse porque el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios, tenemos libre albedrío y Dios respeta el libre albedrío. Por lo tanto, el Espíritu Santo se retira y caemos en las redes del gran tentador, en las redes del pecado y de la desgracia.
Dios quiera que nunca nos pase esto y que aprovechemos la corta vida que tenemos para prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El título, Alicia, dice lo siguiente. Jesús narra su gloriosa venida visible. Bueno, Jesús narra su segunda venida, dice, ¿cómo? ¿Oculta o visible? Yo tenía una vez una vecina que me decía y discutía fuerte, decía, no, solamente con los ojos espirituales vamos a ver a Cristo, pero la Biblia no dice eso. Habla de que los perdidos verán a Jesús, habla de que los salvados van a ver a Cristo en el día final de Dios. La venida de Cristo será visible por todos los que estén vivos en ese momento. Por eso dice allí en San Mateo 24 lo siguiente. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Estamos recalcando en este pasaje otra vez. Aún a los escogidos, de manera que si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, de la verdad que está escrita en la palabra de Dios, recordemos siempre esto, esta palabra inmutable, lo que Dios nos dio, para que de veras podamos ser felices acá en esta vida, aunque tengamos que luchar. El ser cristianos en esta vida es ser mucho más felices que el resto del mundo. El andar en pos del Maestro, voy a usar ese término, porque en realidad significa ser discípulos de Jesús, seguir la verdad eterna que Dios trajo a esta tierra. Él vino, pagó la deuda eterna que tenía que pagar el hombre por causa de la desobediencia, y ahora el hombre tiene que decidir otra vez entre la vida eterna o la muerte eterna. Por lo tanto, no le escuchemos, o cuántos yo he escuchado que dicen, bueno, porque Adán y Eva pecaron, yo tengo que perderme. No, no es así. Cristo ganó todo en la cruz del Calvario, tenemos que decidir, así como Eva un día decidió entre el bien y el mal, ¿verdad? Ellos se arrepintieron después, cuando vieron la sangre que caía del corderito que simbolizaba a Jesús y que ya estudiábamos. Ahora el verso 26 dice así. Así que, si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, aquí está hablando de que algunos saldrán al encuentro para ver al Salvador. ¿Es que eso ocurre realmente? ¿Es que realmente eso va a ocurrir? ¿Es que tendremos que ir a algún lugar especial para ver la venida de Cristo? ¿O en algún continente especial? Y en el último tiempo Satanás va a hacer esas cosas horrendas para engañar, si fuere posible, a uno de los escogidos, como leíamos en el texto anterior. Pero lo notable es que el Señor nos habla con toda nitidez. Preparémonos mucho. Solo Cristo y el poder de Jesús podrá librarnos, pero si no estamos asidos y si no caminamos en los dichos del Todopoderoso, no podremos vivir la vida eterna y seremos entrampados en las redes satánicas, en las redes del mal. Por eso allí el Salmo 50 es hermoso. Ya David, 1000 años antes de Cristo, exclama lo siguiente. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. De manera que David exclama, ve el día de Dios, piensa en el día de Dios, cuando la naturaleza entera esté trastornada, porque el autor de la creación es el que vendrá, aquel que hizo todas las cosas. Ahora viene Jesús para buscar a su pueblo. Y es notable que en este pasaje de Salmos encontramos aún que el Señor viene con una razón específica. Leamos el versículo 4. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Aquí es muy claro. El Señor, o sea, lo que el Señor la venida de Cristo va a reunir al universo entero. Los que nunca pecaron van a ver este mundo, verán al pueblo de Dios. Y los que nunca pecaron dirá, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Pero también verán a los perdidos que habrán de rogar a las peñas y se esconderán en las cuevas para que los aparten de la gloria esplendorosa que Cristo traerá. Y por eso serán juzgados, y aquellos que no hicieron la voluntad de Dios no podrán vivir. La venida de Cristo va a terminar con sus vidas. El versículo 5 agrega: Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Qué notorio, ¿verdad?
Está diciéndonos allí que Dios es el juez. Dios ahora, o sea, no es como los juicios humanos, que salen y cada vez peor en esta tierra, cada vez más inclinados hacia el mal. Los hombres se compran, se venden, pero Dios es un Dios santo. La justicia de Dios es la que realmente habrá de declarar con toda nitidez al justo que esté preparado. Venid benditos de mi Padre. Y al malvado ha llegado la hora de tu destrucción. ¡Qué terrible! Será observar ese cuadro y por supuesto morir, porque los malvados no podrán soportar la venida de Jesús. Ahora es claro lo que está diciendo aquí: juntadme mis santos. Nadie va a escapar a esa realidad de ver a Jesús. O sea, los que fueron fieles habrán de ser resucitados para encontrarse con el Rey del universo y para ver a Jesús viniendo en gloria y majestad. Pero cuando digo esto, también pienso en aquellos que no estuvieron preparados, sobre todo aquellos que en forma específica crucificaron a Jesús. Él les dijo: de cierto, os digo desde hoy, ¿verdad?, que me veréis venir entre las nubes de los cielos con poder y grande gloria. Y se mofaron y se burlaban, le colocaron una corona de espinas. Así hicieron los sumos sacerdotes de los días de Cristo. Y también hoy ocurre lo mismo en este mundo lleno de pecado y desgracia. Continúa diciendo el profeta Jeremías, notemos que muchos siglos antes de que Jesús viniese por primera vez a morir por nosotros: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. El hombre tuvo la oportunidad de ser salvo. El hombre tuvo la oportunidad en la conciencia de que Dios llamara a la puerta de su corazón. ¿Cuántas veces el clamor del Espíritu de Dios, obrando nuestra vida para que nos arrepintamos, dejemos la transgresión, dejemos el pecado? Pero ahora será tarde. Ya no habrá más nada que hacerle. El profeta lo recalca: no habrá forma de cambiar de vida repentinamente. ¿Cuándo es el momento entonces de cambiar? Hoy es el día. Es el día de vivir cerca del autor de la vida. Y Cristo te invita. Tenemos al Espíritu de Dios, y mientras luchamos contra el pecado, si el Espíritu Santo obra en nuestra mente y en nuestro ser, vamos a ver el pecado con nuestros ojos. Pero, ¿saben? Cada día podremos vencer sobre las pruebas de lo que significa la maldición de toda transgresión. El versículo 32 del profeta Jeremías en el capítulo 25 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Yo les pregunto, ¿no es una realidad? Nosotros que nos toca vivir en la hora postrera, en la hora del fin que estamos viviendo, cuántas profecías cumplidas, pero allí se nos recalca: el mal irá de nación en nación. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Habrá de multiplicarse más y más y más y más. Por eso es necesario que el conflicto se desarrolle tanto tiempo en este mundo. Más de uno se preguntará, el Apocalipsis lo aclara muy bien, más de uno se preguntará: ¿y por qué Dios, que tiene tanto amor, tiene tanto tiempo sufriendo a la humanidad? Es que es necesario para que nunca más el pecado vuelva a levantarse, nunca más la tribulación se levantará. Es la promesa que Dios nos hace. Todo aquel que por fe en los cielos, pensemos aún en los seres santos, que nunca pecaron, pero aceptaron a Cristo y la justicia de Cristo por fe, ellos quedarán satisfechos al ver la justicia enorme de aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. Y continúa diciendo el profeta: Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Bueno, ¿saben? Cuando hay una guerra, lo más terrible es ver los restos mortales de los soldados que cayeron. Pero aquí Dios usa la misma figura para que nosotros la entendamos. Los muertos, o sea, los fieles, por supuesto que soportarán, y más cuando Jesús transforma nuestro cuerpo mortal en inmortal. ¿Saben? Sin embargo, los perdidos no serán transformados. No podrán soportar la venida de Jesús.
el fuego consumidor de aquel que es el príncipe de la vida, desde el que Jesús, que es el que existe desde la eternidad y hasta la eternidad, habrá de matar a todo aquel. No podrán soportar la venida de Jesús. Cristo no va a tocar la tierra cuando Él venga por primera vez, pero Él va a ordenar a los fieles que salgan de las tumbas para que vean su regreso y por supuesto seremos trasladados a la eternidad. Pero leamos ahora aquellos que no enseñan la verdad. Qué tremenda cosa es no enseñar la palabra de Dios. Para un predicador, no enseñar las Sagradas Escrituras y decir con claridad del lenguaje del cielo y enseñar lo que la palabra profética dice con toda nitidez. Solo así el Señor puede aprobar a un predicador. Por eso el profeta dice: Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Qué notable lo que dice aquí el profeta. En primer lugar, no enseñaron la verdad. Acá engañaron. ¿Y cuántos millones en este mundo marchan detrás de doctrinas erróneas? Y dicen, bueno, yo soy cristiano, o yo acepto a Cristo, pero no puedo hacer de otra manera. Es cierto, la Biblia dice esto, pero yo puedo hacer de otra manera. Esto es el engaño más fatal. Es lo que ocurrió con Adán y Eva en el jardín del Edén. Por lo tanto, seamos fieles a la palabra de Dios. Y al enseñar las Escrituras, porque la huida de los pastores, dice, o sea, de aquellos o sacerdotes que no enseñaron la palabra de Dios, que no enseñaron la verdad de Dios, se acabará la huida de los pastores, dice. Habrá llegado el día de ajuste de cuentas, habrá llegado el día cuando el pecado también en un proceso será aniquilado para siempre. Hay una conexión muy grande entre el tema de hoy y el tema que viene. Pero saben, esto tiene que ser grabado en nuestra mente. El pecado no, el engaño no va a durar para siempre. Más aún, los que engañaron tendrán que pagar por el engaño que trajeron a este mundo cuando el Señor quería que el mundo entero se salvase. Ahora bien, leemos a continuación. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Me gusta lo que el apóstol Pablo dice en este momento, porque el Señor mismo, con voz de ¿qué? De mando, con voz de arcángel, con voz poderosa, que hará temblar la tierra, los sepulcros se abrirán en un instante de aquellos que duermen, porque la muerte es un descanso, de aquellos que duermen desde hace 4000 años o del que murió último en este mundo. Para Dios no existe el tiempo. En realidad la resurrección es una nueva creación y el Señor nos va a traer a la existencia. Por lo tanto, mis apreciados amigos, que en este día anida en nuestro ser esta esperanza bendita que el Señor nos da a través del apóstol, y el versículo 17 agrega: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, el apóstol va narrando algo allí. Cristo no vendrá a este mundo porque tenemos que ir a los cielos para pasar 1000 años allí. Eso vamos a entenderlo posteriormente. Pero acá está hablando con toda claridad. Luego nosotros, los que estén vivos en ese día, habrán de salir de las tumbas, los que están muertos. Y el apóstol dice algo allí. Nosotros que estemos vivos no vamos a preceder. O sea, no tendremos un privilegio adicional. Todos juntos esperaremos en esa gloriosa mañana, tanto aquellos que estuvieron muertos por mucho tiempo, como los fieles hijos de Dios, habrán de contemplar la gloriosa venida de aquel que una vez murió en la cruz para sacarnos del pecado y de las desgracias de esta vida. No queremos estar preparados para ese día. Yo les pregunto, ¿no tenemos aquí la esperanza más fiel del cristiano? ¿No podemos notar realmente que Jesús nos llama con tierno amor para que tengamos esa esperanza en esta vida? Cuando esta esperanza llega a nuestro corazón, todas las cosas son hechas nuevas también en nuestra existencia. Porque después de todo, esta vida no sirve para nada. Y si no tenemos esta esperanza, en realidad no vale la pena vivir. Pero entendamos,
cuando realmente esta esperanza es una realidad en nuestro ser y estamos cimentados sobre el firme escrito está de la palabra de Dios, la esperanza gloriosa de Cristo habrá de brillar en nuestra vida, a pesar del horror de la muerte, de la tristeza y de las amarguras que reinan en este siglo. ¿Qué cuadro será aquel como el que estamos viendo, cuando poderosos ángeles saquen aún a los niñitos y le alcancen a sus padres que sean salvos? ¡Qué día más glorioso! Cuando los hogares se encuentren otra vez aquellos que fueron fieles, ¿verdad? ¡Qué grandioso día del Todopoderoso! Y como Pablo el apóstol decía recién, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que seremos arrebatados en las nubes. La Biblia habla mucho acerca de ello. Elías, el profeta, por ejemplo, fue arrebatado en un carro de fuego y fue llevado como demostración de lo que va a pasar con los fieles. ¿Queremos ir nosotros juntos en ese gran carro de fuego que el Todopoderoso hará? ¿Hay para Dios algo imposible? No, todo es posible. Por lo tanto, no desconfiemos de aquel que creó este mundo, que creó las galaxias, que hizo el universo, que va mucho más allá de lo que el hombre lo puede entender y comprender. Dios nos bendiga, amigos míos, para que esta sea nuestra esperanza feliz y que podamos viajar juntos a un mundo, y yo digo a un mundo, cuando tendría que decir en realidad junto al trono de Dios, y podamos ver el trono de Dios, y podamos contemplar aún al árbol de la vida que el Señor llevó desde esta tierra y lo conserva, para que Adán mismo vea que es lo mismo que él dejó por desgracia en el pecado. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia allí? Alicia, ¿puedes leerlo? ¿Cuán seguros podemos estar de que Jesús vendrá visiblemente? Bueno, otra vez se recalca este título. Es profeso, porque este es un engaño muy generalizado en muchas religiones de la tierra. Y que Cristo va a venir a algún lugar, o que en forma espiritual, etcétera, etcétera. No, no es así. Visiblemente, con poder y gloria. Por eso Jesús se despidió de sus amados discípulos. La nube que ascendía a los cielos lo fue llevando más y más y más. Y los discípulos miraban con ansias el día cuando Cristo va a volver, cuando dos ángeles descendieron para hablar con ellos. No siguieron acompañando a Cristo, sino que volvieron al lado de ellos y les hablaron de esta manera. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Bueno, dos ángeles gloriosos. Ahora anunciaron, estáis mirando al cielo, así como él va a los cielos, así vendrá. En otras palabras, ellos escuchaban los coros celestiales de los ángeles que acompañaban a Jesús. Escuchaban la música celestial y con lágrimas miraban a su amado Maestro, pero también había una sonrisa en sus rostros. ¿Por qué? Porque ahora estaban viendo realmente el plan de salvación, lo que significó la victoria de Cristo en la cruz, para que nosotros podamos vivir para siempre. Ahora Cristo, el gran sumo sacerdote, iría a los cielos para interceder en el santuario celestial por nuestras transgresiones. El verso 11 agrega: los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso para que no seamos engañados. La venida de Cristo será visible. Los discípulos miraban, observaban el cuadro, veían los ángeles, veían a Cristo alejarse más y más, vieron la nube que también lo ascendía, ese carro de fuego del cual yo hablaba. No podemos explicar demasiado acerca de ello. En la eternidad vamos a entender más, y cuando Cristo regrese también comprenderemos más. Pero estamos preparados para este evento solemne en extremo. Estamos listos para vivir eternamente. Jesús vuelve a hablarnos en un lenguaje maravilloso y dice lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cristo está dando señales de que la venida de Cristo es visible e inminente.
Y ya vamos a ver por qué. Vamos a explicar un poquito más estos pasajes. Pero ahora continuemos. Habla de la tribulación de aquellos días. Y habla de acontecimientos sobrenaturales que en los astros habrían de sucederse, a fin de que entendamos que ha llegado la hora del fin simplemente. Por eso, continúa diciendo el versículo 30, me gusta la forma en que empieza. Leamos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En ese día podremos ver ese ángel acompañante que en esta vida nos acompaña. Si nos entregamos a Jesús, el Señor coloca un ángel al lado nuestro a fin de que nos proteja y nos guíe y que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Pero todo tiene que ver con la entrega. En ese día glorioso, ese ángel que ahora yo no puedo ver, habrá de darme la bienvenida. Bienvenido, Rubén, a la vida eterna. Ya pasó la angustia, pasó el sufrimiento, terminó la incredulidad y la desgracia en este universo. Ahora vas a vivir para siempre. Santos ángeles habrán de rodear este mundo para juntar a los redimidos, como dice el texto bíblico tan hermoso, ¿verdad? Ahora pensemos un poco más en esta hora. ¿Está lejana la venida de Cristo o está cercana? Bueno, leamos de nuevo San Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Quién creó los astros sino Dios? ¿Quién creó los astros? Fue Jesús. Ahora, esos astros que el Señor creó y que por lo tanto a nosotros vemos constantemente y necesita el hombre para poder vivir, ahora fuera del alcance humano, habrían de actuar de acuerdo, decía la profecía. Es muy claro. Jesús mismo lo recalca para que entendamos la inminencia del retorno de Jesús a este mundo. Ahora miren, ¿saben? La persecución de los 1260 años, o sea, el texto comienza diciendo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La tribulación de aquellos días, que es mencionada en diferentes partes de la palabra de Dios y por supuesto también es descrita que habría de durar 1260 años, más de un siglo. Satanás trató de destruir la Biblia, Satanás persiguió al pueblo de Dios, Satanás hizo atrocidades simplemente para terminar con la verdad y terminar con la Biblia si le era posible, pero nada pudo lograr. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que después de esa tribulación, como Jesús lo dice, ¿verdad? Allí, desde el 538 a 1798, hoy no lo voy a explicar todo, pero solamente digo algo para que nos ubiquemos, habría de ocurrir otro acontecimiento. ¿Cuál es, Alicia? Oscurecimiento del sol, 19 de mayo de 1780. Claro, es lo que el texto dice allí, y lo habla y lo dice en forma realmente clara. Dice el oscurecimiento del sol, el sol se vendrá, o sea, se va a apagar. Quedaría oscuro. Y el día oscuro de Nueva Inglaterra se encuentra hoy registrado específicamente en ese lugar por muchos motivos que no tenemos tiempo en este programa de explicar. Pero uno de ellos es porque allí había fieles hombres de Dios para que entendiesen que ya se acercaba la venida de Jesús, el Rey del universo. Vendría para buscarnos. Y eso aconteció el 19 de mayo de 1780. Todo un día de profunda oscuridad. Tinieblas que trajeron hasta frío a este mundo, porque la luz del sol no penetraba más, y los hombres ahora entendían que algo terrible estaba por ocurrir, se desesperaron, pero cuán pronto olvidaron. Esa misma noche el sol se puso en forma visible, pero inmediatamente apareció algo, el siguiente evento que Cristo anunció, luna en sangre, del 19 de mayo de 1780, o sea, esa misma noche la luna se convirtió en sangre. ¿Por qué? Porque durante ese milenio, o mejor dicho, durante los 1260 años, la gran tribulación que Cristo mismo había anunciado, ¿qué pasó? Se derramó mucha sangre de fieles. ¿Cuántos murieron despedazados por los leones? ¿Cuántos por servir al Maestro murieron en la hoguera?
¿Cuántos por ser leales al Rey del universo los descuartizaron? Pero ese será el día del encuentro ahora con el Rey del universo. El Señor habrá de crearlos nuevamente, perfectos. No habrá más señal de muerte en todo ser resucitado. Ahora, continuamos leyendo otro evento más. ¿Qué dice? Lluvia de estrellas fugaces, 13 de noviembre de 1833. Y saben, aquí ustedes ven las fechas como van progresando. 1833, tiene que ver con 1844, pero yo no voy a entrar en detalles hoy. Solamente algo aquí. Ocurrió una lluvia de estrellas fugaces tan grande que los hombres de aquellos días podían leer un periódico así a simple vista. Y los hombres, había sido un día normal como todos los otros, pero a eso de la medianoche un sonido ronco se escuchó. Y hasta el amanecer se fue iluminando el cielo más y más y más, como en remesones enormes. Caía una lluvia de estrellas jamás vista. Y los hombres se revolcaban de pavor y decían: ha llegado el día de Dios. Y clamaban por perdón los que realmente no estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero otra vez yo debo decirles, cuán pronto olvidó el hombre que la venida de Jesús está a las puertas, que la venida de Jesús es inminente y que Jesús vuelve para buscarnos y darnos un hogar. Por eso el último evento que Cristo menciona, ¿verdad? Dice: las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Se refiere a qué? Segunda venida de Jesús en gloria y majestad. Claro. En realidad, el creador del universo habrá de, en su venida la naturaleza será trastornada. ¿Por qué? Porque el autor de la vida se aproxima para buscar a sus hijos. Para aquellos que se enfrentaron en la cruenta lucha entre el mal y el bien en esta vida y aceptaron el plan de salvación, aceptaron los mandamientos de Dios, confiaron en el Todopoderoso y rechazaron el pecado. Tuvieron que gemir muchas veces lloraron en esta vida, porque no es fácil la lucha. La lucha, y Satanás lucha en nuestra mente para que no sigamos al Señor, para que no prediquemos al Señor, para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero el Señor nos ama. Por lo tanto, mis amigos, yo quiero decirles de cerca hoy, meditemos en la gloriosa venida de Cristo, porque se aproxima en gran manera el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que hizo todas las cosas para la vida eterna de todos los seres creados, pero desgraciadamente nuestro mundo se entregó al pecado, la miseria y el horror, pero la segunda venida de Cristo va a terminar con estas cosas. Habrá de amanecer una gloriosa mañana en aquella cercana venida de Jesús. Leamos el verso 30 y 31 de San Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, el versículo 30 y 31 ya lo habíamos leído, pero ahora tenemos que meditar de nuevo. ¿Por qué? Porque es serio, en gran manera. Es la esperanza fiel del cristiano, es la razón de la vida. No digas en el día final: yo no sabía. No digas en el día final: bueno, el Señor creó todo este mundo mal. No. Nuestro Dios es un Dios de justicia, es un Dios amante, un Dios que desea vernos pronto, habitar con Él para siempre. Cristo dejó una eternidad. Esto es lo más grande. Cuando miramos el árbol de la cruz y vemos caer los coagulones de esa sangre purpurina derramada por mis pecados y por tus pecados, solamente podemos decirle a Jesús: gracias, oh Dios. Gracias por el galardón que has puesto ante nosotros. Puede ser que hayas perdido a un ser amado, que hayas perdido a un hijo, y en este mundo ahora donde realmente esto reina por doquier, la muerte es atroz. La criminalidad ha crecido en una forma impresionante. Es una señal del fin de la historia humana. Pero sabes, mi amigo, en ese día
veremos a nuestros seres que perdimos en esta vida, si tan solo somos fieles y andamos en los caminos del Señor. ¿Qué otro acontecimiento señalaría la segunda venida de Jesús? Ahora continuemos leyendo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es notable. ¿Cuántos dicen, bueno, las guerras existieron siempre, y ahora que vivimos en una guerra atroz entre Rusia y Ucrania y mucho más? Podríamos hablar de que cada día aparece una nueva cantidad de violencia, hay país que amenaza al otro y el otro amenaza al otro. Esto irá cada vez más en aumento, en aumento, en aumento. ¿Y qué dice? Que la venida de Jesús es inminente. Eso es lo que está diciendo. Pero saben una cosa, guerras hubo siempre, dice Jesús, pero llegará el momento cuando las guerras serán como. El versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, aquí está claro, no está pintando los días nuestros, nuestro amado Salvador, porque se levantará nación contra nación, es lo que pasa hoy. Terribles guerras que inclusive podrían terminar con la humanidad si Cristo nos sosteniese los vientos. A Él le debemos la vida, la salvación es por gracia. Cada latido de nuestro corazón lo debemos a Él. Pero saben, mis amigos, lo grandioso de todo esto, que el amado Salvador dice, todo lo hice por ti, Rubén. Todo lo hice por ti. ¿Qué harás con toda esta salvación? ¿Vas a aprovecharla o la vas a dejar a un lado? Cuando vemos, y nosotros tendremos menos disculpas que aquellos que no vieron, porque estamos viendo un mundo que si Dios nos sosteniese hoy, lo que es una tercera guerra mundial ya hubiera ocurrido y todo ser viviente hubiera sido aniquilado. Porque el hombre tiene el poder de aniquilar la tierra, a tal punto llegó todo. Las palabras de Jesús son muy claras. Y en cuanto al hambre, ¿qué continúa diciendo? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hablaba los otros días con alguien y me decía, ¿cómo está pasando en la tierra que el hombre cada vez es más duro, es menos sensible al dolor humano? Y claro que sí, hay una lucha enorme, no hay un qué me importismo en la tierra. Jesús lo había predicho con toda nitidez. El hambre impera, pero no hay quien ni siquiera les tiende un pedazo de pan. Hay quienes maldicen a los que son pobres. En este mundo lleno de injusticia social, como hijos de Dios y como cristianos debemos entender que esta es una señal del fin del mundo. El hambre es una situación que Dios nunca trajo. Él dio abundante fruto en aquel glorioso hogar. Pero desgraciadamente el pecado llegó y las consecuencias del mal también llegaron. Pero se habría de acrecentar hambres y terremotos. La tierra se estremece constantemente. El día de Dios llega. ¿Estamos preparados para el encuentro de nuestro Dios? ¿Qué dice? Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Este texto es impresionante. Cristo mismo, y ustedes noten que Jesús, después del Apocalipsis es profético en gran manera porque Cristo mismo es el autor. Juan escribe allí en Patmos, pero aquí estamos en San Mateo. Cristo estaba hablando y habla con nitidez, será como los días de Noé. Conocemos la historia del diluvio, lo que pasó. Fue un drama realmente. Los hombres no creyeron. 120 años Noé predicó y los hombres no creyeron. ¿Qué dice el versículo 39? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los hombres se volvieron incrédulos. La mente se cegó. Se puso dura las cosas espirituales y por lo tanto no hay nada que hacerle. El que no se decide por el Señor, saben, es como cuando golpeamos y golpeamos hasta que un callo surge. Así se pone la mente humana. La conciencia se embota y no queremos hacer la voluntad de Dios. Toda especie de pecados se multiplicaron en aquellos días. Bueno, el Señor vendrá por otra razón también. Y leamos ahí en Apocalipsis 11 ahora. ¿Qué otra razón marcará el fin del pecado? Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Me gusta esa frase que constantemente en el Apocalipsis se repite.
¿Notaron? Le dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que era, el que eres, el que existía desde antes, el que sos ahora y el que va y el que continúas existiendo. Solamente hubo un momento en que Cristo dejó la vida, cuando murió por nuestras transgresiones. Y Cristo entregó su vida en las manos del Padre. Gustó la muerte eterna que nosotros teníamos que gustar. Él es nuestro poderoso Salvador. Y ahora Él vendrá para sacarnos de esta tierra ensangrentada. Leamos el verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El hombre, vuelvo a repetir, tiene en sus manos el poder de destruir la tierra, y no solamente que lo tiene en sus manos, sino que lo practica. ¿Cómo está la naturaleza hoy? Destruida. ¿Cómo se encuentra la atmósfera? Aniquilada. ¿Cómo están los frutos de hoy que produce la tierra hasta las estaciones cambiadas? ¿Por qué ocurre esto? Porque la tierra se envejeció bajo el pecado humano. Los hombres no obedecieron a la palabra de Dios. Si leemos, Dios dio instrucciones aún cómo había que cuidar y cultivar la tierra para que nosotros nos fuese mejor en este mundo de pecado, pero el hombre no hizo caso en su inmensa mayoría. Hoy los hombres hablan de que la naturaleza no da más, y efectivamente no da más. El Señor vendrá para terminar con los que destruyen la tierra, como dice allí la palabra de Dios. Ahora continuemos leyendo Apocalipsis 19. Los seres eternos alabarán a Jesús cuando Él venga para poner fin al pecado. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. Bueno, aquí otra vez se repite una figura. ¿Por qué se dice que tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino Él mismo? Porque es una expresión que habla de la eternidad, de aquel que es eterno. ¿Cuántos niegan la eternidad de Cristo? Horrenda cosa. Solo Dios se conoce a sí mismo. No hay un ser creado que pueda entender la eternidad. Por eso el Señor habla de esto con toda nitidez. Y dice, los ojos eran como el llama de fuego. El poder de aquel que habita la eternidad, el poder de aquel que es todopoderoso. Eso es lo que está mencionando la palabra. Tenía un nombre escrito que conoce solo Él y Él mismo. Pero notemos que venía, dice, montado en un caballo blanco. ¿Por qué? Porque la escena que vamos a ver ahora es que el Señor viene ahora como un guerrero. Es una figura, para que entendamos que viene como un guerrero para terminar con esta batalla terrible del pecado que duró tanto tiempo. Queremos que Jesús vuelva realmente. Dice allí el versículo 13 y 14. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Notemos la expresión tan hermosa, ¿verdad? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Nos habla de una batalla. Una batalla contra el pecado, contra Satanás y las huestes satánicas. Vendrá para liberarnos. Por eso se lo presenta de esta forma, y nos indica que el pecado no va a ser más, para que tengamos fuerza aquellos que luchamos por Jesús, para que nos acerquemos a Él como nunca antes. Y dice que había escrito, ¿verdad?, un nombre muy particular, el Verbo de Dios, el que existe por sí mismo. Y los ejércitos celestiales le seguían, ¿cómo? ¿Vestidos de qué? De blanco, como dice allí la Escritura. Cuán admirable es el plan de salvación. En Apocalipsis 19 continuamos leyendo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pensamos que Dios no ve el pecado? Que Dios no ve lo que ocurre mientras se roba, mientras un hombre toma y mata a una mujer, un hombre toma y mata a sus hijos. Digo esto porque son los noticieros todos los días pasa esto. No es así, amigo mío, pero habrá terminado ese tiempo. El Todopoderoso vendrá, y ahora vendrá para poner las cosas en su lugar, lo que está diciendo el texto. Por eso habla de la espada. Habla también de la vara de hierro. La misericordia de Dios habrá terminado para con el pecado para siempre.
Jesús habrá dejado de interceder, ya no habrá más salvación. El día de prepararse es hoy para estar vivos para el encuentro con nuestro Rey. El verso 16 es hermoso, leámoslo juntos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está ahora el nombre admirable. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey. Satanás quiso arrebatar, como ya sabemos, el reino a Jesús, y odió a Jesús y odia a Jesús. Mas nuestro Dios es el Rey, nuestro Rey nos salvará. Aquel que dio su vida. Quienes no entrarán al reino de los cielos. El apóstol Pablo habla de la siguiente manera en 1 Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Es claro la palabra de Dios? Sí, más claro imposible. No hace falta que yo explique demasiado. Pero saben, habla de todo este tipo de pecado, pero quiero que notemos el pecado de ¿qué? Del homosexualismo, que así se recalca. Está claro. Y en los estados del ser humano, en esta hora crucial, está haciendo una ley acerca de ello. ¿Eso qué significa? Que estamos el momento de la venida de Cristo es inminente, que Jesús viene y se termina este pecado y todos los pecados. El Señor vendrá para terminar con estas abominaciones. Dios creó tan buenas todas las cosas, pero el hombre arruinó todo simplemente, y continúa diciendo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Claro, solo en Cristo podemos encontrar la solución. Hemos leído acerca de pecados abominables, pero acudamos a Jesús. Él borra todas nuestras transgresiones y tan solo le pedimos, de manera que no te desanimes. Por eso dice el versículo 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bueno, Él es el eterno, el que puede borrar nuestras transgresiones, el único. Continúa diciendo el verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Felices de aquellos que lavan sus ropas, por más negras que estén manchadas con la transgresión y el pecado, cuando conocemos a la palabra de Dios y enseñamos en este seminario. Por eso se está predicando en la palabra de Dios. Vamos a vivir para siempre. Él nos llevará a un hogar y la sangre de Cristo nos libra de todo pecado. Por eso es claro, ¿verdad? En Apocalipsis 22:18 leemos: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Bueno, no hemos estudiado todavía las plagas de Apocalipsis 16. Pero aquí es claro el Señor. Si alguno se atreve a sacar de la Biblia, yo estaba leyendo día pasado cómo un líder religioso de los más grandes de la tierra va a crear una nueva Biblia, inclusive dice que los mandamientos tienen que ser totalmente cambiados porque están antiguos. Hasta ese punto hemos llegado, y acá se cumple la profecía. Yo testifico, dice el Señor, no vas a escapar la transgresión. Eso va a ocurrir en el fin de la historia. Pero entonces, ahora ya no hay más nada que hacerle, las plagas habrán de caer sobre ti si haces estas cosas. ¿Qué harán también los hombres? Verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por lo tanto, entonces, como hijos de Dios tenemos que leer con cuidado. No saquemos ni agreguemos, porque no hay salvación para él. Y todo aquel que hace esto, Dios cuidó de su palabra, aunque los hombres quisieron aniquilarlo, hoy la tenemos por todos lados de la tierra. Por todos lados están las Sagradas Escrituras. Satanás no pudo terminar con ellas. Tenemos que realmente estudiar, escudriñar la palabra de Dios, dar de comer a nuestros semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Darle del pan de vida, que significa conocer la verdad, entender el plan de salvación y prepararse. Y predicar el Evangelio tal cual es en Cristo Jesús. Entonces sí, podremos ahora llegar a ese momento de Apocalipsis 21:4, que dice:
¿Qué nos dará el Señor después de su venida? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, el Señor va a enjugar nuestras lágrimas en ese día. Habrá terminado para siempre toda desgracia del pecado. Por eso Él nos promete: no te desesperes en esta vida, confía en mí. En los siguientes pasajes dicen: Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Bueno, aquí está clarito, otra vez esas frases tremendas donde Cristo nos habla: yo soy el Todopoderoso simplemente, el que existo por mí mismo. Rubén, no desconfíes de mí, no desconfíes, todo lo he hecho y lo hago. Él está intercediendo mientras yo estoy luchando aquí en la tierra. Una corta vida tenemos para prepararnos. ¿Qué haremos con la venida de Jesús? Qué glorioso hogar será el que se ve allí en la pantalla, ¿verdad? Pero si los pintores lo hicieron así, ¿cuánto más glorioso será? Cosas que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nuestra salvación. ¿Qué haremos con Jesús? Yo quiero agradecer a Dios por este estudio del seminario. Quiero darle gracias por su muerte por mí y quiero agradecerles por su palabra. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias porque tú nos amas tanto, gracias por el perdón de los pecados y porque pronto podremos encontrarnos en un hogar nuevo, Señor. Nunca más se dirá adiós en aquel hogar y viviremos por los siglos sin fin de una eternidad. Bendice a mis amigos que están escudriñando y leyendo la Biblia en este seminario, los que juntos estudiamos tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, y a entregar nuestra vida y nuestra voluntad en tus manos de amor. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amigos míos, que Dios nos bendiga. El seminario continúa. El Apocalipsis, ¿profecía de qué? De esperanza. ¿No les parece que es de esperanza? El devocional que Matías da y es emitido allí el sábado 9:30 de la mañana. Luego viene el tema central que un servidor le toca dar a las 10 de la mañana. Todo está encadenado, va hacia adelante para que el seminario entendamos. Y aún los que conocemos nos unamos más al Señor que nunca. El repaso de la lección del seminario. Pidamos la lección de paso, pidámosla. Yo olvidé hoy traer la lección acá. Simplemente quiero decir, está en la lección y ahí hay también un libro especial para aquellos que te están participando y lo van a recibir. De manera que pidan. El viernes a las 7 de la tarde se repasa la lección cada día. Bueno, lo compartiremos con todos los amigos realmente. ¿Qué haremos? Jesús espera mucho de nosotros en esta hora. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos sostenga y podamos estar firmes hasta el día del encuentro con el Rey del Universo.